Misión y Motivo, hoy hablando de intimidad matrimonial, y en el segmento anterior hablábamos pues de lo que significa la intimidad matrimonial, y también nos referíamos que es nuestro espacio como esposos, tanto hablando del espacio físico, pero también de este momento que es único para tratar algunos asuntos que son muy nuestros, uh-huh. ¿Sí? Donde no deben de intervenir terceras personas. Miren, hay algunas situaciones que a lo mejor no son propiamente pues de nosotros como matrimonio, pero que sí nos afectan. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión con nuestros hermanos o nuestros papás y que de repente alguien dice, oigan, vamos al balneario, ¿qué les parece si nos vamos de viaje a la playa? Y no sé, a lo mejor yo puedo decir inmediatamente, sí vamos. Y sin consultar a la esposa, es que son decisiones que se tienen que tomar como matrimonio, como esposo, ¿sí? Porque pues no sabemos la economía cómo está, ¿sí? Sí. A veces es tan fácil decir un sí de momento, y ya cuando empiezas a ver las finanzas o los tiempos que no se acomodan a tus vacaciones, por decir, ¿no? Y ya dijiste que sí, entonces siempre, bueno, algo que nosotros acostumbramos a decir, lo platicamos y vemos los tiempos y ya les decimos si podemos o no podemos ir. Pero es muy común que uno de los dos siempre, sí vamos. Sí, porque nos cuesta decir decir que no. Y mira, y luego si le agregamos que en nuestro caso como varones, que culturalmente por este machismo con el que a muchos nos educaron, viene la burla, ¿no? De, te pegan, o que tú no decides, o cosas por el estilo, y bueno, entonces... Ahí unos amigos dicen, es que eres bien mandilón. Bien mandilón, entonces, sí. Son frases que se utilizan, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que también a nosotros nos llegó a ocurrir eso, ¿no? Sí, que ya veces. Después, aparte de nuestro espacio, nuestra intimidad, pues sí venía el comentario de, oye, es que no me preguntaste, ni siquiera... nos pusimos a ver los compromisos, o incluso algunas actividades o situaciones que a veces no nos gustan, sí. Y que sobre todo es cuando más se deben de comentar y deben de tomar en cuenta el parecer del otro. Entonces es bien importante entender esta parte, ¿no? De que debemos de tomar las decisiones importantes en nuestro espacio, en nuestra intimidad de matrimonio. Y bueno, les agradecemos sus mensajitos. Tenemos ya por aquí un mensajito, dice, buenas tardes, aquí escuchándolos, soy Margarita de la Parroquia del Señor del Rescate. Sí, hola Margarita y Gabriel, sí, estuvieron tomando el taller con nosotros de A Prueba de Fuego, un gusto saludarles. Y bueno, me gustaría que nos escribieran qué piensan acerca de este tema. Ahora, hablando pues de este espacio que debe de ser muy propio, y decía, donde no deben de intervenir ningún tercero. Ni siquiera hijos, a veces cometemos el error de permitir que nuestros hijos se pongan literalmente en medio de nosotros. Sí. No sabemos cuánto se dañan esas criaturas. Sí. Pareciera que son los referees. No, o sobre todo, mira, no hablamos de cosas así tan malas, pues. Tan malas, pero, por ejemplo, cuando papá y mamá o como esposos, pues vamos caminando, o estamos sentados viendo una película, y de repente el niño pequeño se quiere sentar en medio de los dos. Nosotros. Sí, y es importante que nosotros los eduquemos a que respeten nuestro espacio. Claro. ¿Sí? Que sí, por las etapas de repente el niño o niña se sienten celosos de compartir a papá y mamá, pero ellos tienen que aprender a ver esta figura del matrimonio. Así y es. Que eso no significa que dejemos de ser papás, ¿sí? Pero sí luego les damos como que el espacio, el protagonismo a ellos en medio de nosotros como pareja, y eso no está padre, porque después se presentan algunas situaciones donde pues es bien complicado separar esta parte, ¿no? Esta imagen. Perdón que me dé risa, pero ahorita me acordé, a nosotros nos divide una perrita. Bueno, sí, esta es la única, ahorita la perrita que tenemos. Ya nuestras hijas están grandes, cada una está haciendo su vida,
Entonces tenemos una perrita en la que sí, literal, se pone en separa. medio de los dos, es muy celosa, me sigue más a mí. Sí. Dices, está enamorada de ti. Sí, estás así, la Candy te quiere demasiado. Y bueno, esto que voy a decir es bien importante tomarlo en cuenta. Miren, cuando hablamos de que no deben intervenir o no deben de tener injerencia terceras personas, es para respetar este espacio. Sin embargo, hay situaciones en donde sí es necesario recurrir a una tercera persona. Cuando hay problemas muy graves dentro del matrimonio o situaciones donde se requiere la intervención de una persona profesional, ahí sí, pero ambos deben de estar de acuerdo. Sí. ¿Sí? Porque sí, entonces es cuando se debe de permitir que alguien de alguna manera invada esta intimidad, pero es con el propósito de ayudar a la pareja a que solucione su problemática. Exactamente. Como lo hemos mencionado, bueno, nosotros damos consejería matrimonial y cuando nos han pedido la ayuda, lo primero que les preguntamos es, bueno, ¿y tu esposo o tu esposa está de acuerdo? Porque aquí es importante que estén los dos estén de acuerdo. Y ya cuando llegan al acompañamiento, se les dice, oye, no soy referee, no soy árbitro, no tomo partido obviamente por ninguno de los dos, y simplemente mi papel es ayudar a que ustedes tomen las mejores decisiones. Mi orientación va en ese sentido, ¿sí? Así es que es como para respetar esta parte de la toma de decisiones en la pareja, porque solamente a ellos les compete. Y pues por supuesto que hay enemigos que impiden tener esta intimidad matrimonial, y los vamos a ir mencionando porque son varios. La falta de comunicación es uno de ellos. Sí, obviamente cuando no tenemos este diálogo tan profundo, caemos en un desconocimiento al grado de no saber siquiera quiénes son tus mejores amigos, qué te gusta o no te gusta. Exacto, sí. Sí, entonces esta falta de diálogo profundo. La rutina y falta de detalles. Fíjate que los detalles se van perdiendo muy pronto ahora. Yo me acuerdo que antes, de recién casados, todavía había esa parte de que era detallista, ¿no? La pareja, tanto hombre como mujer, y ahorita tristemente vemos que, no todos, los jóvenes, pero sí la gran mayoría, van perdiendo los detalles, a veces desde el noviazgo. Sí, entonces esto también provoca pues esta lejanía o esta separación. La tecnología y las redes sociales es otro. Muy de moda, y fíjate que no se aprovecha. No se aprovecha otra vez la frase, ¿no? En nuestro tiempo no había redes sociales. ¿Cuál era la forma de comunicarnos y de tener esta cercanía? Las cartas. Las cartitas de porque amor. Ni siquiera los teléfonos en casa podía tenerlo todo el mundo. No, ese era un lujo, literal, era un lujo. Quien tenía un teléfono era un lujo, y aún así, si llegabas a tener teléfono en casa, pues era limitado porque ya te estaban apurando el tiempo. Ya cuélgale, ya tienes 3 horas con el novio y estás pegado al teléfono. Entonces, sí se limitaba, pero era una forma de acercarse, y digo que no se aprovechan porque ahora con esta modalidad, con esta tecnología, más bien tiende a separar, ¿no? Sí. Porque a veces nos dedicamos más a estar consultando lo que está en las redes sociales, pero que son cosas ajenas a nosotros, como matrimonio. Claro. Negligencia espiritual. Cuando vamos a hablarlo en un momento, pero cuando vamos a tener este crecimiento espiritual y si nosotros descuidamos algunos aspectos importantes acerca del matrimonio y que vamos dejando de practicarlo, pues sí se convierte en una fisura muy grande en el matrimonio. Priorizar responsabilidades. Ay, conozco al primo del amigo que es más feliz en su trabajo que en su casa. Sí, entonces, pues ¿cómo quiere tener cercanía con su esposa si le dedica más tiempo al trabajo que el que marca, ya no digamos la ley, que el que le marca la empresa? Así es, el egoísmo.
así cuando vemos yo mis cosas y tú las tuyas, pues ¿cuándo va a haber cercanía? No, Al contrario, siempre va a haber cosas que nos separan. Inseguridad en la relación. Yo creo que cuando no hay esta parte de confianza en una relación, dejas de compartir abiertamente lo que sientes. Y entonces obviamente puedes tener más cercanía con otra, con un amigo, con una amiga, que con tu esposo o con tu esposa, y eso es triste. Así es, falta de atención y presencia. Hay un dicho que dice que Candil de la calle, oscuridad de tu casa. en nuestra casa a veces somos más espléndidos con otras personas, con los amigos, y les perdonamos todo, les celebramos todo, y con el esposo o con la esposa ni enterados, al contrario, ¿no? Como que somos más de señalar errores. Crítica en lugar de aliento. Sí. Pues vamos más. Todos anhelamos que nuestra esposa o el esposo nos celebre las cosas buenas que hacemos, y no que estén más prestos a señalar los errores, que también los tenemos, pero sí como que de repente se antoja que te digan, oye, qué bien hiciste esto, por ejemplo, qué bien que nos vamos a ir a un corte y que vamos a regresar con ustedes. Regresamos.